Bien, ¿qué quiero yo decirles? Yo en primer lugar quiero hacer una reflexión que para mí es muy importante. Se hablaba desde el punto de vista de un politólogo de tres constantes de América Latina: la constante de la desigualdad, de la inequidad, la constante de la violencia, pero también la constante del catolicismo, de ser la región con mayor número de católicos del mundo. Y esto nos plantea a nosotros un reto muy grande. ¿En qué sentido? En muchos, indudablemente, pero yo quiero subrayar uno, y es el sentido de descubrir en esa situación aparentemente condenable, en esa situación de pecado, en esa situación de injusticia, de violencia, en esa situación, descubrir la presencia de Dios, la presencia actuante de Dios. Cada vez más es claro que evangelizar no es predicar. Evangelizar no es llevar a Dios a los demás. No, Dios ya está. Dios ya está. Dios está totalmente metido dentro de la historia. Dios está totalmente metido dentro de las circunstancias. Dios está totalmente metido en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer posible que a la luz del Evangelio esa persona, esos grupos, esas comunidades, esas sociedades descubran la presencia de Dios, la acepten y por lo tanto al aceptarla se transformen. Esa es la fuerza transformadora. Por eso una escuela social tiene en primer lugar la finalidad de descubrir en la realidad esa presencia salvadora de Dios, para que descubriéndola todos nosotros como iglesia tengamos las claves hermenéuticas de esa realidad y podamos verdaderamente secundar la acción salvadora de Dios. Esto me parece a mí que es definitivamente importante. Cambia, a mi modo de ver, cambia fuertemente la perspectiva, porque la perspectiva de concebir la evangelización como un llevar al Señor significa que estamos partiendo de la base de que el Señor no está presente, de que Dios no está metido en la realidad, de que Dios no es el dueño de la historia. En cambio, si nosotros somos perfectamente conscientes de esa presencia salvadora del Señor, indudablemente que la manera como nosotros vamos a evangelizar va a ser muy diferente. En segundo lugar, toda la vida, desde los primeros momentos de la evangelización, pero especialmente en los últimos años, se ha visto con toda claridad en la iglesia esa conexión intrínseca que hay entre evangelización y promoción humana, entre evangelización y construcción de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. Basta leer los padres de la iglesia para darnos cuenta de la enorme importancia que ellos daban a la repercusión social que tenía el aceptar el Evangelio. Y pensemos en los tiempos modernos a partir de León XIII. Pensemos en Pío XII, pensemos en Pablo VI, pensemos en Juan XXIII, perdón, me lo estaba saltando, en Juan XXIII, en Pablo VI, en Juan Pablo II, en Benedicto y ahora en el Papa Francisco. La doctrina de la Iglesia es perfectamente clara. Una auténtica evangelización necesariamente repercute en la construcción de una verdadera sociedad. Y por lo tanto, si nosotros hablamos de que nuestra sociedad hoy en América Latina es una sociedad desigual, inequitativa, es una sociedad violenta a pesar de ser católica, entonces eso tiene que llevarnos a plantearnos muy en serio hasta dónde verdaderamente hemos sido capaces de ser evangelizadores, hasta dónde nos hemos contentado con repetir las palabras del Evangelio, nos hemos contentado con mantener unas ciertas estructuras católicas, pero no hemos sido capaces, como ya lo decía el Papa San Juan Pablo II en su discurso al CELAM en el año de 1983, cuando habló de la nueva evangelización, no hemos sido capaces de que el Evangelio penetre
en las conciencias y penetre en las estructuras sociales, en las estructuras comunitarias. ¿Qué quieren decir estas dos reflexiones? Quieren decir que la escuela social, que hoy se inaugura en este acto solemne, la escuela social del CELAM tiene una finalidad muy clara. Es precisamente prestar a la Iglesia el gran servicio de ayudarle a discernir la presencia salvadora de Dios en medio de la realidad y desentrañar con mayor claridad en esa realidad lo que tiene que ser la repercusión social del Evangelio. Por eso vamos a tener que estar permanentemente analizando la realidad. Ya el CELAM lo había hecho a través del observatorio. Susana acaba de mencionar cómo el padre Leonidas estuvo muchos años al frente del observatorio, fue prácticamente el creador del observatorio. Hemos tenido el observatorio porque se sentía esa necesidad de mirar la realidad y de mirarla con ojos de creyentes, con ojos, decía Puebla, ojos de pastores, y Aparecida dice con ojos de discípulos. Dos miradas complementarias, las de pastores, fundamental, porque indudablemente toda la iglesia es pastor y toda la iglesia tiene que ser discípula, y por eso necesariamente nosotros tenemos que mirar la realidad siempre con ojos de pastores, pero con ojos de discípulos, y poder mirarla precisamente para que podamos prestar ese servicio a la iglesia. El Cevitepal en este momento, como ustedes seguramente ya lo habrán escuchado en las intervenciones previas a mis palabras, el Cevitepal nace de un deseo de prestar un servicio cada vez mayor a la tarea de la iglesia en América Latina y el Caribe. El CELAM nació hace 60 años de la iniciativa de los obispos reunidos por primera vez en una conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe en Río de Janeiro, y el Papa Pío XII aceptó esa sugerencia y creó el CELAM como Consejo Episcopal Latinoamericano, precisamente para que sirviera de un espacio de comunión, un espacio de encuentro, un espacio de coordinación, de fraternidad, pero también un espacio de apoyo fundamental a la iglesia en su tarea evangelizadora en esta región del mundo. El Cevitepal quiere, precisamente a través de sus tres escuelas, la escuela bíblica, la escuela teológica, la escuela social, quiere prestar ese servicio de la mejor manera. Por eso estamos haciendo un esfuerzo muy grande de reestructuración fuerte, de lograr que verdaderamente sea un solo centro de formación, el Cevitepal, pero que las tres escuelas contribuyan cada una desde su propia perspectiva a ese apoyo fundamental que se tiene que brindar a la evangelización en América Latina y el Caribe. Por eso, para mí, como presidente del CELAM, es una alegría inmensa estar hoy aquí con ustedes en esta inauguración de la Escuela Social. Pienso que estamos avanzando en la dirección correcta. Pienso que estamos logrando que cada vez más el CELAM preste ese servicio indispensable a la evangelización, y por lo tanto, con la ayuda de todos ustedes, con la colaboración de todos ustedes, vamos a lograr posicionar esta escuela social de tal manera que pronto pueda ser un faro de luz que ilumine verdaderamente a toda América Latina y el Caribe. Les agradezco inmensamente su presencia y su paciencia al esperar de llegar tarde.